Dios les bendiga. Vamos a, hermanos, a continuar con un poquito acerca de lo que hablamos hace 8 días, acerca del tema del arrepentimiento. Para aquellos que no pudieron venir, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo acerca de lo que es el tema del arrepentimiento. Y no sé si ustedes recuerdan que estuvimos hablando del personaje de Saúl, que cuando se arrepintió, procuró recuperar lo que ya había perdido, pero ¿qué? Ya era demasiado tarde, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido gente que ha querido regresar a arrepentirse, pero ya es demasiado tarde? ¿Por qué? Porque las consecuencias son graves. También recuerdan que estuvimos viendo acerca de aquella persona que habla de Josué, de Rahab, que ella visionó lo que en un futuro le podía venir de bendición para su vida y para con los suyos. ¿Sí recuerdan que ocultó a los mensajeros? Y ella visionó, se arrepintió de lo que estaba haciendo, se volvió al camino del Señor y trajo bendición a su vida y a los suyos. Como el Señor nos manda que nosotros hagamos eso. Si hemos estado haciendo algo que no es correcto delante del Señor, arrepentámonos y traigamos bendición, ¿qué? A la vida de nuestra familia. También hemos hablado acerca de las bendiciones a la obediencia y de las consecuencias a la desobediencia. Y he dicho y he repetido varias veces que ¿cuántos de ustedes no conocen a gente que está viviendo consecuencias a causa de su desobediencia y que nunca se arrepintió? Tenemos también el personaje de David. David trajo maldición a su casa. David, por haber pecado varias veces, trajo maldición a su casa para con los suyos. Y podemos ver la vida que llevaron sus hijos, ¿verdad? Exactamente lo que hizo David, hicieron sus hijos. ¿Y qué es lo que enseña a nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que la maldición a nuestra vida por no habernos arrepentido, hacernos a un lado del pecado, hace que traigamos maldición a nuestra vida y a los nuestros. También dijimos que cuando no hay consecuencias físicas o morales, también decía que de las espirituales no nos salvamos de todos modos. Y eso fue lo que estuvimos hablando hace 8 días, acerca del arrepentimiento. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los peligros, de lo que puede acontecer por no arrepentirse. Y le voy a pedir de favor que abra su Biblia. De favor, hermanos. En el libro de Lucas. Estuvimos también viendo aquel personaje de Jonás. ¿Recuerdan también? Que por desobediente después se arrepintió, pero pasó calamidad en su vida y llevó la palabra del Señor a Nínive. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Se arrepintió, y dice la Biblia que hasta los animalitos ese día los puso a que no hicieran nada, como diciendo, hasta el perro le dijo que no hiciera nada. ¿Y qué hizo el rey? Trajo bendición al pueblo, ¿verdad? Jonás también se arrepintió y tuvo que hacer su cometido de llevar la palabra del Señor a donde se le había dicho que lo llevara, y lo llevó. Bueno, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 12 y mire cuánta gente no hay de lo que habla la Biblia. El libro de Lucas capítulo 12 versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, diga a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como luz o partidor? Como juez o partidor. Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré con todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate.
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es un ejemplo vivo de que las riquezas desvían a una persona del camino del Señor. Hace mucho tiempo aquí venía una persona con estas cualidades, que no venía los domingos porque de repente uno hablaba con él y decía: estoy en tal lugar. Venía cuando él quería, económicamente estaba bien, y no le importaba, le era indiferente la palabra del Señor. Este es un ejemplo vivo de la mucha gente que se está viviendo ahora en la actualidad, que por las riquezas lo han alejado del camino del Señor y no se arrepienten. Y uno de los peligros que corremos cuando no hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, uno de los peligros tan tremendos que podemos correr, y lo vamos a ver más adelante, es que el Señor se aparte de nosotros. Es como quitarnos la protección, como andar, no sé, desnudos en la nieve, por decir. Toda persona que no quiere arrepentirse, esa es una de las cualidades que el Señor habla, que marca, que dice que Él se va a alejar de él. Que inclusive, cuando le venga calamidad, se va hasta a burlar de él. ¿Por qué? Porque quieren ser todo el tiempo indiferentes, y las riquezas y los afanes de la vida, como habla el libro de Mateo, lo han alejado de la palabra del Señor. Nosotros no somos muchos, somos poquitos, pero hemos sido bien entendidos a la palabra del Señor. O dígame si no. Amén. Yo le doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de ustedes, porque día con día usted persevera, y gracias al Señor porque se ha permitido que crean en nosotros, que lo que les hablamos en este lugar es solamente la verdad. No les hablamos lisonja ni les pedimos nada, como normalmente se lleva a cabo en otras iglesias. Entonces, hay personas con estas cualidades que el dinero las ha alejado. ¿Y qué pasa? Que cuando el Señor se los manda a llamar, ¿sí? o pide su alma, ¿qué es lo que tienen que ofrecer? No hay un verdadero arrepentimiento. Yo siempre he dicho que lo que uno provee, el Señor que le provee, es también para poder ampliar la obra con las riquezas que pueden tener. Uno tiene que usar sus mismos recursos, hermanos, muchas veces para la obra del Señor. Con esto no quiero decir que deje de llevar el gasto a su casa, no, eso para nada. Pero muchas veces con lo que uno tiene, que inclusive a veces hasta le sobra, para ampliar la palabra del Señor, es gran bendición con su vida. Recuérdese lo que dice el libro de Timoteo: procura presentarte delante del Señor como un obrero sin mancha. Y sabe que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora le voy a pedir ahí mismo en su libro de Lucas, en el capítulo 16, un poco más adelante, y hay otro ejemplo tangible ahí de lo que nos habla. Me voy a ir un poco rápido porque sé que por ahí van a tener alguna plática de los que se van a bautizar dentro de 8 días. Alcen su mano, ¿quién se va a bautizar? Va a haber una plática para ustedes al final del prédica. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, hay otro ejemplo tangible de lo que el Señor nos habla aquí, acerca de una persona que vivía bajo las riquezas, que creía que todo lo tenía, que andaba en las riquezas, pues, como ahora puede dar una persona en cualquier lado teniendo poder económico. Pero ¿qué pasó con esta persona al final? Vamos a ver, dice, capítulo 16, versículo 19 del libro de Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos cuando estaba en tormento, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le digo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco te persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. ¿Qué nos enseña este pasaje? Lo que he dicho, que las riquezas alejan, ¿verdad?, del camino del Señor. Muchas veces, si usted tiene poder económico y si usted puede ayudar a alguien, hermano, hágalo. Va a traer bendición a su vida. Yo se lo puedo decir por experiencia. Cuando yo tenía en aquel tiempo un poco más de dinero, yo ayudaba a la gente, apoyaba a la gente. ¿Y sabe qué? Jamás me ha faltado el alimento, y siempre el Señor ha provisto para este lugar. El Señor jamás nos ha alejado. Día con día, estar cada 8 días aquí, usted que es costoso, pero el Señor provee. ¿Por qué? Porque lo que hablamos nosotros aquí es verdad. Hablamos palabra viva. No hablamos cosas que no son, sino lo que es. Y cuando uno habla la palabra que es verdadera, el Señor lo respalda. Amén. Por cierto, reciban saludos de nuestro hermano David, que ayer hablamos con él. Dice: salúdame a la cumbre por ahí. Pronto ya estaré por allá, cuando quieras, hijo. Ya sabes, bienvenido eres por acá. Bueno, decía entonces acerca del rico. Estos 2 ricos, ¿verdad?, que después, que cuando tratan de arrepentirse, ya es irreversible la cosa, hermanos. Y uno de los peligros que uno tiene para cuando uno anda pecando constantemente es que la paciencia y la misericordia de Dios se acaba. Usted puede pecar en secreto, nadie me va a ver, nadie me va a escuchar, pero si hay uno que sí lo escucha y lo ve, ese es lo malo. Y uno de los peligros es de que la misericordia del Señor se acaba. Él tiene un tiempo y ya no es reversa. ¿Qué es lo que el Señor hablaba en el libro de Apocalipsis a las iglesias? ¿No a todos les hablaba acerca de arrepentimiento? Ahora, en la actualidad, la iglesia que hay ahora en la actualidad, en este presente, reúne todas las cualidades de estar fuera del camino del Señor. Hoy en las iglesias se preocupan por hablar otras cosas, sino de arrepentimiento, porque para eso viene uno a la iglesia, para escuchar palabra, para que uno sea alimentado, salga de un lugar tranquilo conociendo la palabra del Señor, y no que le estén diciendo que va a venir tal invitado y hay que estar en cierto congreso y hay que estar haciendo esto y que estar haciendo el otro y que les va a costar esto y que les va a costar el otro, y al final hablan puras cosas que no son correctas y no son edificantes, sobre todo para las personas. La palabra es fuerte, pero es una bendición. ¿Qué nos dice que es medicina para nuestros huesos? Amén. Así es que el Señor nos manda en esta mañana, hermanos, que tomemos muy en cuenta esta palabra. Arrepentámonos, porque día con día tenemos que arrepentirnos de algo, hasta por lo que pensamos y por lo que vemos. Día con día. Recuerden lo que hacía Job. No todas las mañanas oraba, por si acaso sus hijos iban a hacer algo. Le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 23.
Dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo para quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Adonai, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué es lo que nos habla aquí el libro de Proverbios? ¿Cuántas veces usted no le ha hablado a gente y no quiere saber nada del camino del Señor? ¿Cuántas veces usted no está sentido mal y sale triste una vez que le habla a la gente y no quiere entender? Prefiere nadar en los afanes de la vida. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que Él se va a reír cuando les venga calamidad, y que lo que ellos no quieren que venga a su vida, va a venir. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Que tenemos que hacer, estar por el camino correcto y día con día estar arrepintiéndonos de lo que podamos hacer, ver, escuchar, lo que sea, hermanos. Todas las mañanas tenemos que pedir al Señor que Él nos libre de la tentación, que Él nos libre de las personas con las que vayamos a frecuentar en ese día. Tenemos que perseverar en los caminos del Señor. Es muy claro aquí en el libro de Proverbios que el Señor se va a alejar de todo este tipo de personas que hacen lo incorrecto. Veamos el libro de Isaías, de favor. Y aquí el Señor nos manda y nos dice claramente, Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Adonai mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el Señor que Él es fiel y justo y perdona todos nuestros pecados. Lo dije hace 8 días, lo único es que olvida al Señor y se arrepiente de hacer lo malo cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento. Señor, ok, hice, me pongo a cuentas contigo, me arrepiento. Si había algo si habías decretado algo contra mi vida, te pido perdón. Y eso es lo único que el Señor olvida cuando hay un verdadero arrepentimiento de corazón, como debe de ser. Y dice el Señor, ok, adelante, empezamos de nuevo. Pero también, ¿qué dice la Biblia para aquel que peca deliberadamente, verdad? Eso sí es grave. Sabiendo lo que no lo tiene que hacer y lo hace, trae condenación a su vida, porque no está en el Señor. ¿Y qué nos habla el libro de Romanos? Ninguna condenación hay a los que estamos en Yeshua, ¿verdad? Día con día, vuelvo a repetir, hay que perseverar, buscar el arrepentimiento, ¿sí? Y seguir los caminos del Señor. En el libro de Apocalipsis, yo escribí algo así rápidamente, resumo el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. La iglesia de Tratira toleraba a Jezabel. Sardis decía que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Filadelfia perseveraba. La iglesia de Efeso no soportaba a los malos, pero dejó su primer amor. Esmirna, atribulada, pero perseveraba. Pérgamo retenía la brujería donde mora Satanás. Y Laodicea, como muchas iglesias ahora, que dice: yo soy rica, pero está fuera de los caminos del Señor, ¿verdad? ¿No hay muchas iglesias que dicen ahora, como Laodicea, creen que con su riqueza y con todo lo que tienen
¿Creen muchas veces que el Señor está en ese lugar? ¿Y sabe qué, hermanos? La verdad no creo. ¿Por qué? Porque no hablan la palabra como debe de ser, y no le hablan a la gente de que día con día debe de arrepentirse, no le hablan de apostasía, no le hablan de ecumenismo, de lo que realmente se tiene que hablar en una iglesia. Porque si uno viene a una iglesia es para escuchar palabra que le conforte, que le confronte, que sea de bendición a su vida, no para salir pensando en cosas que no son, de que personas vienen invitados y nada más está pensando uno qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a atender y todo, y la vida espiritual por los suelos. Y la misión de una iglesia es hacer que los congregantes entiendan, comprendan que el Señor es uno y a Él tenemos que seguir como debe de ser. Amén. Por eso es que yo no creo que con el tiempo, y si Dios lo permite, Él va a poner, seamos muchos. Porque acuérdense que dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Tenemos que buscar nosotros ser los escogidos. Podemos ser pequeñitos, pero con la presencia del Señor se los aseguro. Amén. ¿De qué sirve que seamos muchos si muchos van a estar fuera de orden? El libro de Efesios, de favor. Dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo pues preso en el Señor os mando, ruego que andéis como es digno con la vocación con que fuisteis llamados. Y usted, hermano, que me está viendo a través del internet, que usted que predica, usted que es pastor, vuelvas a los caminos del Señor si no está hablando la palabra correcta. ¿Por qué? Porque eso va a traer calamidad a su vida. Si usted es pastor de una iglesia, o líder de una congregación, o líder de una célula, hable con la gente la verdad, lo que es, como fue llamado, como lo debe de ser. Ahí mismo en el libro de Efesios 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Mucha gente es dura de corazón, usted lo sabe. Mucha gente no quiere nada con el Señor. Mucha gente es indiferente en los caminos del Señor. Prefiere andar en las cosas del mundo, porque ese es su Dios. El dinero es su Dios. Todas las cosas que aman del mundo es su Dios. Hay mucha gente que va a las iglesias nada más por cumplir un horario, pero su corazón está fuera de ese lugar. Está pensando cosas que no son. Cuando el Señor nos dice que Él tiene que ser nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene que ser primero en nuestra vida. Ya le he dicho varias veces, podemos venir aquí a la iglesia, podemos hoy escuchar palabra del Señor, bendición del Señor, y después saliendo de aquí podemos hacer nuestras actividades normales, hermanos. Pero tenemos que hacer, ¿verdad?, como el Señor nos manda. Yo me he enterado de varias iglesias que he practicado con gente, que mucha gente, hermanos, faltó cuando hubo lo del fútbol. A las iglesias faltó. Ese día que estábamos predicando en otras iglesias no había gente porque estaban viendo el fútbol. Yo pregunto, ¿a dónde está su Dios? Lo he escuchado de varias iglesias, que mucha gente dejó de ir porque pusieron por primero el juego. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Verdad? El libro de Mateo, de favor, hermanos. Capítulo 3,
Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es este aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langosta y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda la Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñará a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar a los hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oiga, yo lo digo como testimonio. Una vez una persona me dijo así: Sergio, árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y me entró un miedo tremendo. Lo digo para honra y gloria del Señor. Eso me motivó mucho y dije: Señor, adelante, caminamos juntos. ¿Por qué? Porque si no damos fruto, hermanos, si no predicamos la palabra del Señor, si no hablamos de Él, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, no estamos dando buen fruto. Con las personas con las que nosotros frecuentamos día con día en nuestro trabajo, tenemos que ser diferentes. Tienen que ver en nosotros esa diferencia, que somos diferentes y que hablamos de un Señor tangible. Amén, amén. 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 Y eso es dar buen fruto. Recuerden que algo que no da buen fruto, el Señor lo hace a un lado. ¿Y quién quiere estar en un lugar de esos de tormento? ¿Verdad que nadie? Es una bendición servirle al Señor. Es una bendición cuando usted reconoce la grandeza de su Dios. Si aquellos que hace muchos años adoraban al Señor, ¿cuánta gente no cambió la historia por una obediencia, por un arrepentimiento? ¿Y sabe qué? No hay mucha diferencia, porque el Dios de aquellos hermanos de allá hace muchos años es el mismo Dios de ahora. Amén. ¿Cómo ven? Y es una gran bendición servirle al Señor. Amén. Le voy a pedir que abra su libro en el libro de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? La paciencia del Señor tarde que temprano se va a agotar. ¿Cuántas cosas este mundo, en especial este país, no ha permitido tanta cosa para la humanidad? Podemos ver cómo ya está autorizado la unión entre dos sexos iguales, cuando el Señor marca que eso tiene que ser. El aborto no se diga. Ahora ya son muy permisivas en muchas cosas, y las que vienen. Yo siempre he dicho que si el Señor no tuvo misericordia con Sodoma y Gomorra, ¿por qué lo habría de tener ahora en el presente? Tarde que temprano va a llegar juicio a esta nación, hermanos. Pero los que perseveramos y arrepentidos, sabemos que nos vamos a ir con el Señor. Amén. ¿Usted no está esperando el arrebatamiento? Amén. Es una gran bendición, va a ser algo tremendísimo eso.
Pero ¿qué nos manda el Señor? Que tenemos que perseverar para que seamos nosotros tomados. Yo también he dicho que hace mucho tiempo se hablaba de eso desde que yo estaba niño, del arrepentimiento. Pero ahora ya las señales de lo que está aconteciendo ya es más tangible que esto ya acontezca muy rápido. Ya cuántas señales usted está viendo en el cielo, cuántas cosas no están pasando ya en la televisión. Apóstatas descaradamente, completamente ya se han descarado. Iglesias apóstatas que ya están completamente ya se abren de capa para que vean cómo son, y la gente está ahí metida, no comprende y entiende. Y una vez yo lo dije, yo no puedo entender, ni voy a entender, ni quiero estar para entenderlo, pero ¿cómo estaría un pastor de una iglesia? ¿Qué explicación le daría a sus congregantes si se quedasen en el arrebatamiento? ¿Cómo sería ese cuadro de angustia para con él y para con la gente? Porque nunca les hablaron de lo que realmente va a acontecer, y les hablaron cosas que no eran correctas. La paciencia del Señor se termina. El hecho de que el Señor se vaya de nuestras vidas por no arrepentirnos, somos presa fácil del enemigo, ¿no? Ahora es lo que dice, que el ángel de Adonai acampa alrededor que le temen, y los que le temen se arrepienten día con día. Pero si Él no está con nosotros, entonces ¿qué pasa? Eso sí está grave, ¿verdad? El libro de Romanos, hermano, de favor. Y mire qué es lo que ha pasado con esta gente que es indiferente con el Señor. Romanos capítulo 1. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural e implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fíjese, son dignos de muerte. Eso sí está tremendo. Que sabiendo que tienen que hacer lo correcto, que alguna vez escucharon palabra del Señor. Yo he visto a personas que hace mucho tiempo les hablamos del Señor y jamás hicieron caso. Hermanos, si saben que sus vidas están destrozadas. Algunos trataron de arrepentirse, pero las consecuencias las tuvieron que pagar, y consecuencias desastrosas. Familias completas que hemos conocido que se han destruido por no haber hecho correctamente la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Yo le doy gracias al Señor porque todos los que estamos aquí hemos sido entendidos. Hemos avanzado en el camino del Señor. Y ya por último vamos a leer un versículo que esto está... 2 de Corintios. Esto sí está muy grave para aquel que no quiere nada con el Señor. Dice el libro de Corintios capítulo 2, versículo 5: mas el que no hizo, para esto mismo es Dios, que les ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Adonai, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Es necesario o no es necesario? Todos vamos a comparecer para dar cuenta de lo que hicimos bueno o hicimos mal. Y tenemos que tomarnos, hermanos, del versículo, que tenemos que presentarnos delante del Señor como un obrero sin mancha, que no tengamos de qué avergonzarnos. Perdón, ¿hay algún problema? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Perdónenme, nos fuimos rápido. Bueno, vamos a ver. Dice Segunda de Corintios. Sí dije, ¿eh? Sí, dijo. Perdónenme. Perdónenme. Es que me estoy repitiendo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice: mas el que no hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Adonai, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que, hermano, ni usted ni yo ni nadie nos vamos a salvar. Esto va a estar tremendo. Dice la Biblia que ahí será llorar, crujir de dientes. Y bueno, tenemos que nosotros perseverar, ¿verdad? Póngase de pie, hermano, vamos a hacer una oración. No queremos tomar mucho de su tiempo. La pastora va a hablar acerca de los que se van a bautizar, y no queremos que irnos tarde de este lugar. Sabemos que todos tenemos algo que hacer, nuestras actividades, pero sí va a hablar acerca de los que se van a bautizar el próximo domingo, que por cierto es una gran bendición ese lugar que los hermanos de gran corazón nos proporcionaron. ¿Verdad? Qué bendición, ¿eh? Hace la mano, hermano, que está ahí atrás. Hermano, ellos nos hicieron el favor de prestarnos su casa. Inclusive hicieron ahí un bautisterio pequeño para que ahí se lleven a cabo los bautizos. Pónganles agua caliente por los hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu santo nombre una vez más, Padre eterno, Señor. Permítenos día con día, Señor, perseverar en tu bendita palabra, Señor. Permite, Señor, que día con día, Padre, nosotros, cada uno de nosotros, Señor, demos frutos de arrepentimiento, Señor, si hemos estado haciendo algo malo, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, que sin ti nada podemos hacer y nada somos, Señor. Ayúdanos a redarguir de cada pecado, Señor, de cada tentación, Señor, que pueda venir a nuestra vida, Señor. No queremos estar en peligro, sino al contrario, Señor, queremos estar contigo siempre, mi Dios. Permítenos, Señor, llevar a cabo tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a no claudicar, mi Dios. Que nosotros, Señor, que estamos en un lugar, Señor, que es una iglesia, Señor, que todos mis hermanos, Señor, que se encuentran en una iglesia de sana doctrina, puedan salir, Señor, llenos de tu hermosa presencia, Señor, llenos de tu bendita palabra, Señor, porque es medicina a nuestros huesos. Padre eterno, bendecimos tu santo nombre, Señor, una vez más, y te damos gracias, Señor, porque has puesto esto en mis labios, Señor, para poder hablar, Señor. Un verdadero arrepentimiento, Señor, trae como bendición, Señor, un acercamiento a tu preciosa persona, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos el entendimiento, Señor, y no como que habla con las personas que han sido indiferentes contigo, Señor, que tú ya las has reprobado, Señor. Gracias porque queremos presentarnos aprobados delante de ti, mi Dios. Queremos irnos contigo, Señor. No nos pides en el arrebatamiento, Señor.
perseveramos en tu bendita palabra, Señor. Tenemos la garantía, Señor, que vamos a estar contigo, Señor. No te olvides, Señor. Todos los hermanos que se encuentran alrededor del mundo, Señor, intercedemos por ellos, Señor, porque están pidiendo también lo mismo, Señor. Ser llevados por ti, Señor. Por esta manada pequeña, Señor, este pequeño lugar que tú nos has dado, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, porque tú eres el invitado principal. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dar paso a recoger nuestro tiempo, a las ofrendas.